Ubicación: Paso del Macho, Veracruz, México, expediente 080. Resumen del caso. Este expediente documenta el testimonio de un operador ferroviario retirado que asegura haber presenciado una serie de eventos anómalos relacionados con un tren de carga que cruzaba de madrugada por una antigua estación abandonada en Paso del Macho. El convoy, según su versión, nunca debió pasar, y mucho menos detenerse. Hechos: entre 2002 y 2005, el señor EBR trabajó como supervisor nocturno en una sección ferroviaria que conectaba Veracruz con Puebla. Parte de su rutina consistía en monitorear los horarios y verificar que ninguna locomotora se detuviera en los tramos no autorizados. Una noche de marzo, cerca de las 3:00 am, notó en el radar interno la aparición de un tren sin registro, marcado solo como Unidad 0. El convoy se desplazaba lentamente y se detuvo por casi 5 minutos en la estación abandonada de La Monja, donde desde hacía más de una década no se permitían paradas. Lo más perturbador fue que en el audio de la cabina, donde debía escucharse el código del operador, solo se grabó una voz grave que repetía: «Bajarán esta vez, no nos veas». Alarmado, trató de contactar al conductor de la unidad sin éxito. Minutos después, el tren desapareció del radar, sin pasar por el siguiente punto de control. Al revisar las cámaras de seguridad, se observa claramente el convoy, pero sin luces, sin numeración, y con varios vagones abiertos de donde descendían figuras humanoides delgadas, sin ropa ni rostro visible. El operador hizo un reporte urgente. La respuesta oficial fue que hubo una falla en el sistema y que no se encontró evidencia de ningún tren esa noche. Sin embargo, días después, EBR recibió una carta anónima que solo decía: «Gracias por no mirar atrás». Desde entonces dice tener un sueño recurrente. Camina por las vías oxidadas oyendo una bocina de tren a lo lejos. Pero no hay luces, solo una frase repetida en eco: «No nos veas, no nos veas, no nos veas». Observaciones adicionales. Vecinos cercanos a la antigua estación han reportado oír silbatos de tren alrededor de las 13:00 am, aunque no hay tránsito ferroviario en esa línea desde 1998. Algunos dicen que el tren vuelve cuando alguien desaparece en los cañaverales. Registro número 55. La hora marcada. Enviado por IM, desde Sombrerete, Zacatecas. No es que se detenga, es que marca una hora que aún no ha pasado. Lo heredé de mi abuelo, un reloj de péndulo antiguo, de esos que suenan cada hora con un timbre hueco. Siempre marcaba las 2:47. Sin importar cuánto lo ajustara o le diera cuerda. Lo curioso fue que cada día a las 2:47 de la tarde sucedía algo extraño en la casa. Primero fue el apagón, solo en mi cuarto. Luego el espejo empañado con un mensaje escrito: «No abras la puerta». Pero no había puertas cerradas, no al menos visibles. Una semana después, mientras grababa para enviarlo como prueba, el reloj sonó. 3 campanadas secas, y en la grabación se escuchó una voz de fondo que no estaba allí en el momento: «No vuelvas a girar el péndulo». Desde entonces evito mirar la hora, pero a veces en el reflejo del reloj alcanzo a verme, con otra ropa, con otro rostro. El tiempo no se rompe, solo se filtra por los objetos que no debieron guardarlo. Registro número 56. La llamada desde la celda 4. Enviado por Mariela A. desde 1900. Yuriria, Guanajuato. Lo peor no fue la llamada, sino darme cuenta que la voz ya sabía mi nombre. Trabajo como guía en el antiguo convento agustino de Yuriria. No hay señal dentro de las celdas. Las paredes son demasiado gruesas. Sin embargo, el pasado jueves, mientras mostraba el pasillo principal a un grupo escolar, mi celular sonó. Número desconocido. Lo ignoré, pero volvió a sonar. Y esta vez el timbre provenía de la celda 4. Estaba vacía. Entré. El sonido venía desde el rincón más oscuro. Era mi teléfono. Pero cuando lo tomé ya no mostraba llamada entrante, solo una nota de voz grabada. La reproduje con audífonos y escuché una voz lenta, masculina, que dijo: «No sigas bajando». ¿Bajando a dónde? El convento no tiene sótano, o al menos eso pensábamos. Ese mismo día la celda 4 fue cerrada por orden del ayuntamiento sin explicación, y desde entonces
Los visitantes reportan que sus teléfonos vibran cuando se acercan a esa puerta, aunque estén apagados. A veces los muros no esconden a los muertos, sino lo que aún no ha despertado. Historia para no dormir. El juguete de los desaparecidos. Ubicación: Tizimín, Yucatán. En una bodega olvidada de una escuela primaria, encontraron una caja con juguetes viejos donados en los años 80. Entre ellos, había un muñeco de tela con ojos cosidos y una sonrisa torcida. No tenía nombre, pero un niño del grupo lo señaló y dijo: «Se llama Mateo, y me habla en el recreo». La maestra creyó que era imaginación, hasta que varios niños comenzaron a reportar pesadillas con el mismo muñeco. Pesadillas donde Mateo les pedía jugar a esconderse para siempre. Lo peor fue cuando descubrieron que ese mismo muñeco había sido retirado décadas atrás, porque un niño desapareció misteriosamente tras llevarlo a casa. Y cuando revisaron la caja original, el muñeco ya no estaba. Solo había una nota escrita con crayón rojo: «Ahora quiero jugar con ustedes». Historia para no dormir. El ala que no existe. Ubicación: afueras de Aguascalientes. Un estudiante de medicina forense logró entrar al antiguo manicomio de San Andrés, cerrado desde los 90 tras múltiples denuncias de maltrato. La estructura estaba derruida, pero un ala seguía intacta. Lo extraño es que ese ala no aparecía en ningún plano oficial. Al adentrarse, encontró habitaciones con camas aún hechas, cuadernos llenos de garabatos, y algo más inquietante: fotos en las paredes de pacientes que nunca fueron registrados. Todos tenían la boca tachada con tinta negra. Mientras tomaba fotos, escuchó pasos detrás de él. Se giró, nada, hasta que alguien susurró desde una esquina del techo: «Ellos aún no saben que están muertos». Corrió hasta la entrada, pero ya no había puerta, solo un pasillo infinito y una camilla oxidada que lo esperaba con su nombre tallado. Historia para no dormir. El puesto 237. Ubicación: Mercado Nocturno de San Juan, CDMX. Cada viernes, un mercado clandestino abre a la medianoche en un callejón sin nombre. No aparece en Google, ni en mapas locales. Dicen que si caminas en silencio encuentras el puesto 237, pero solo si llevas algo que perdiste y aún deseas recuperar. Un joven fue buscando a su hermana desaparecida desde hace un año. Entre puestos de huesos, relojes parados y ojos en frascos, lo vio. El 237 era solo una mesa con un cartel que decía: «Lo que perdiste te está esperando». Detrás del puesto su hermana estaba sentada, pálida, con los ojos cerrados. Cuando él la llamó, ella abrió la boca y dijo: «¿No debiste venir tú también?». Un vendedor le dio una caja. Dentro, su propia cartera oxidada por el tiempo. Su foto de credencial decía: «Fecha de defunción hoy». Historia para no dormir. Proyecto Inquietud. Ubicación: Laboratorio Subterráneo en Mexicali, Baja California. En 1994, un centro de investigación privado experimentó con un compuesto para eliminar el insomnio crónico. El Proyecto Inquietud prometía mantener al cerebro despierto, sin sufrir fatiga. De los 12 voluntarios, solo uno nunca volvió a dormir. Al principio parecía un éxito, pero a los 10 días comenzó a hablar con algo que nadie veía. A los 15 pedía que lo sedaran. «No es que no pueda dormir, es que ahora algo me espera cuando cierro los ojos». El día 21 su cuerpo colapsó, pero sus ojos seguían abiertos. El laboratorio fue clausurado. Este año, un grupo de exploradores entró al lugar. En uno de los cuartos había una camilla y una voz grabada, repitiendo en bucle: «No me dejen cerrar los ojos, por favor». Ubicación: Cuetzalan del Progreso, Puebla, México. Expediente SOT1. Resumen del caso. Este expediente presenta el relato de una turista francesa desaparecida durante 3 días en los alrededores de Cuetzalan, un pueblo rodeado de cuevas, grutas y niebla constante. Lo inquietante no fue solo su reaparición, sino lo que dijo haber visto bajo la tierra. Hechos. En agosto de 2014, la joven identificada como Camille D., de 27 años, viajó sola a Cuetzalan para explorar zonas rurales y practicar espeleología amateur. Fue vista por última vez ingresando a una cueva conocida como la Garganta del Diablo.
advertida por los locales como sitio de riesgo y prohibido desde un derrumbe en los años 80. Después de 3 días sin rastro y sin señal de GPS, un grupo de voluntarios la encontró descalza, desorientada y cubierta de barro seco, caminando por un sendero que ya había sido registrado anteriormente sin éxito. Camille no recordaba cómo había salido, pero repetía una frase que desconcertó a los rescatistas. No se mueven, pero escuchan todo. En el hospital, empezó a relatar fragmentos inconexos, pasillos subterráneos con muros tallados en piedra antigua, cánticos lejanos sin fuente aparente y estatuas con rostros tapados por telas húmedas que parecían respirar. Dijo haber encontrado una sala circular con cuerpos humanos en posición fetal, cubiertos de un líquido espeso y oscuro, como si estuvieran esperando algo. Cuando intentaron verificar su testimonio, los guías locales se negaron a volver a la cueva. Uno de ellos, un hombre llamado Don Lorenzo, solo comentó: «Esa muchacha bajó más hondo de lo que nadie ha bajado, y regresó con algo detrás». Camille fue repatriada días después por la embajada. No volvió a hablar del suceso, pero un año más tarde, otro visitante alemán desapareció en la misma zona. Fue encontrado 4 días después repitiendo las mismas palabras. No se mueven, pero escuchan todo. Observaciones adicionales. Desde entonces, la garganta del diablo fue sellada con concreto por autoridades locales, pero algunos pobladores aseguran que en las noches sin luna se escucha un murmullo bajo proveniente del suelo, como un canto lejano y húmedo. Ubicación: Empalme Escobedo, Guanajuato, México. Expediente 022. Resumen del caso. Este expediente recopila el testimonio anónimo de un exvelador ferroviario que afirma haber presenciado una escena inexplicable durante su turno en la estación de Empalme Escobedo, donde los trenes ya no llegan, pero ciertas sombras sí. Hechos. En el año 1996, poco después del cierre parcial de operaciones en la estación ferroviaria de Empalme Escobedo, un hombre de nombre reservado trabajaba como guardia nocturno en los antiguos talleres de reparación. Las instalaciones eran vastas, con zonas ya abandonadas y sin energía eléctrica. Durante su tercer mes de trabajo, cerca de las 2:00 a.m., escuchó lo que parecía ser una locomotora aproximándose por las vías oxidadas. Al salir con su linterna, notó que no había ningún tren, pero el sonido persistía, como si algo invisible pasara frente a él. Al regresar al interior, vio una figura oscura, sin rostro, delgada y encorvada, parada junto al reloj de control. No emitía sonido. Solo levantó una mano y señaló hacia uno de los vagones abandonados. El velador, paralizado por el miedo, no reaccionó. Cuando por fin encendió la linterna, la figura ya no estaba. Pero dentro del vagón señalado, encontró decenas de marcas en las paredes internas, manos pequeñas, como de niños, talladas en la madera. Esa misma noche, comenzó a escuchar golpes y pasos sobre el techo del edificio principal, aunque ninguna cámara ni alarma se activó. Durante semanas las marcas en los vagones aumentaron. Una mañana, encontró una frase escrita con carbón en la puerta del hangar: «Los que no llegaron a su destino siguen viajando». Finalmente renunció, pero hasta hoy asegura que si uno se queda en silencio, entre los rieles oxidados de la estación, puede escuchar pasos que no llegan nunca, y el silbato de un tren que ya no existe. Observaciones adicionales. Varios trabajadores de aquella época mencionan haber tenido experiencias similares, pero nunca hablaron abiertamente por miedo a represalias o a ser despedidos. Algunos aseguran que el último convoy que pasó por Empalme Escobedo descarriló, y que algunos cuerpos jamás fueron recuperados. Lo que nunca dijimos. Hola, Eco. Perdón si esto suena egoísta. Es solo que hay algo que llevo dentro desde hace años y ya no puedo callarlo. Hace unos 7 años estuve con alguien que me amaba, de verdad. Me cuidaba, me escuchaba, me entendía. Pero yo todavía pensaba en alguien más, en él. Ese primer amor que se fue sin decir adiós, que me dejó esperando frente al café con la taza enfriándose. Nunca supe si murió, si huyó, si simplemente desapareció de mí. Entonces hice algo que todavía me duele admitir. Empecé a moldear al nuevo como si fuera el otro. Le dije qué ropa le quedaba mejor, qué libros me gustaban, qué frases usar para parecer más profundo. Cambió por mí.
Poco a poco se volvió esa versión que yo quería, pero no era él. Ninguno de los dos lo era. Un día me desperté y vi su cara dormida. No reconocí nada. Era un extraño vestido con los restos de otro amor que nunca volvió. Lo dejé sin explicaciones. No por crueldad, sino porque entendí que me había enamorado de un fantasma y había arrastrado a otro al mismo abismo. A veces me escribe. Me dice que sueña con cosas que nunca vivió, lugares donde nunca estuvimos. Y yo solo leo, sin responder, porque ya hice suficiente daño al intentar revivir a alguien que nunca debí seguir buscando. Eco en la pantalla. A veces el amor que sentimos no es amor, es nostalgia con máscara. Registro número 57. Lo que no aparecía en el cielo. Testimonio colectivo reportado desde Tepoztlán, Morelos. Todos lo vimos. O mejor dicho, todos vimos que faltaba algo allá arriba. Durante una caminata nocturna al cerro del Teposteco, un grupo de excursionistas se detuvo en un claro para descansar. Eran 7 personas. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas, pero uno de ellos señaló algo raro. Una parte del cielo no tenía nada, ni estrellas, ni luna, ni oscuridad. Era como si alguien hubiera arrancado un pedazo del firmamento. Una zona en forma circular, perfectamente definida, vacía. No era nube, no era sombra. Y lo más extraño, dentro de ese espacio sin cielo se escuchaba algo. Un sonido lejano como canto bajo el agua, o estática muy tenue. Uno intentó grabarlo. Otro se acercó más al centro del claro. Y entonces todos escucharon lo mismo. Todavía no es tu turno. Al volver al pueblo revisaron las grabaciones. En todas el cielo estaba intacto. No había zona oscura. No había audio raro. Pero uno de ellos, el que se acercó más, no ha vuelto a dormir bien desde entonces. Dice que cada vez que cierra los ojos, esa parte del cielo le falta también a sus sueños. Si el cielo guarda algo, tal vez no lo vemos porque aún no nos toca mirarlo completo. Historia para no dormir. El expediente 43. Ubicación: ex manicomio San Lorenzo, Hidalgo, cerrado en 1972 tras una inspección federal. El manicomio San Lorenzo fue abandonado con todos sus archivos dentro. En 2021, un grupo de estudiantes de psicología entró a grabar un documental. En la sala de archivos encontraron una carpeta sin nombre. Expediente 43. Dentro había dibujos hechos con sangre y notas médicas que no parecían redactadas por ningún psiquiatra. El paciente no duerme, porque cuando duerme despierta en otro lugar. En los audios adjuntos, se escucha una voz susurrante que no concuerda con la del paciente ni del doctor. Esa noche uno de los estudiantes se alejó del grupo y desapareció. Cuando revisaron su cámara solo había un fragmento. Estoy dentro del expediente. No es papel, es una puerta. Horas después lo encontraron dormido, en posición fetal, dentro de una celda sin ventanas. Tenía la boca cosida con hilo quirúrgico y en la pared, escrito con uñas, decía: "No lo leen en voz alta". El expediente 43 volvió a aparecer sobre la mesa principal, pero esta vez había otra foto añadida, una foto que nadie tomó. Era del equipo completo antes de entrar, y al fondo había una silueta que nadie recuerda haber visto.